Vamos a empezar. Bueno, profe. Para que tengan claro. Profe, ¿Sí? que yo le mandé el correo, si es que podía explicar de nuevo la tarea, o sea, la que mandó por correo. Ahora que vamos a comenzar, ahí está entrando la Javiera. Ya. En el caso de la tarea, es ver el paper, analizarlo, hacer una presentación en PTT, ¿ya? De tal manera de que lo puedan explicar, y en algunos casos incluso en el semestre pasado hubo alumnos que lo compararon con algunas situaciones de Chile. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes vean, entiendan, porque casi todo está relacionado con la parte de microbiología, pero con análisis de esto, con productos de esto, de tal manera que en el fondo se vayan interiorizando de qué se trata la microbiología aplicada, ¿ya? Entonces, esto más hacer una presentación del trabajo y irlo comparando en algunos casos con la situación de Chile. Por ejemplo, hay frutas de cuarta gama, un trabajo, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con la gente que vende fruta en la calle? ¿Ya? Cosas así. ¿Le queda claro, Catalina? Profe, Sí, ¿cuándo se entregaba esto? Eso. ¿Cuándo tenemos plazo? El próximo martes tenemos la explicación de los laboratorios y todo eso, y lo vamos a hacer todo junto. ¿Qué les parece? ¿Tienen tiempo a las 12? ¿O a las 12:30? Chicos. 2:30 yo creo, profe, mejor. Espérame, profe, que estaba viendo el horario. Ah, sí. Sí, Yo creo que 2:30 mejor, profe, para Ya. que alcancemos a comer algo. Ya, perfecto. A las 12:30, ¿ya? Entonces yo les voy a mandar el link y al martes siguiente, ¿ya? Vamos a empezar a exponer esos temas también en horario de almuerzo. ¿Ya? Dos trabajos cortitos, debieran ser 10 minutos, no más que eso. ¿Ah? ¿Qué les parece? Sí, está bien, profe. ¿Ya? Pero, Entonces, profe, ¿no vamos a ocupar la hora de almuerzo en eso? no, pues son 10 minutos nomás, pues. Pero ¿Sí, 10 no? minutos para qué. ¿Ah? 10 minutos. Por trabajo. Ah, ya. Sí, pues sí, la clase siguiente, ustedes terminan a las 12:20 y empiezan a las 2 y tanto. Po. Ahora, si quieren lo hacemos en horario de clase, pero ahí se tienen que ajustar exactamente con el tiempo. Profe, eso que quizás no podríamos partir un poco antes lo de la otra semana, porque yo por lo menos hago almuerzo. Entonces, yo tengo que hacerme el almuerzo y además tengo Alexandra, que... yo no tengo problema, pero está en que el resto de las chicas quieran, pues. No sé si podrán un poco antes de la hora de almuerzo. No sé si... a las 12. ¿A las 12? ¿Qué les parece? Profe, lo que pasa es que nosotros tenemos clase hasta las 12:20, así que a las 12:30, por lo menos a mí me acomoda. Ah, ya. Bueno, entonces no hay problema. Ya. Nada que hacer, Alexandra. ¿Ah? Sorry. Bueno, profe, no se preocupe, hago el almuerzo antes. Eso, así me gusta, ser positiva, ahí, bien. Entonces, veamos, miren, ¿qué les parece? Los primeros trabajos, los 2 primeros los vamos a hacer en clase, para chequear los tiempos, ¿ya? Porque si no, y si se pasan mucho, entonces volvemos y por último, no hacemos 2 trabajos, sino hacemos un trabajo, po. Y profe, me confundí. El próximo martes vamos a hablar en el horario de almuerzo del laboratorio. Ahí todos juntos vamos a entregar los trabajos del laboratorio, todo lo del laboratorio solamente.
Ya, y el horario que tenemos como por horario de laboratorio, no vamos a tener laboratorio, lo vamos a No, tener nada, horario de nada, almuerzo. porque la Ya. idea es darle una explicación a todos en conjunto. Ah, ya. Y el Entregar todos los siguiente temas martes, en conjunto. ya, entonces vamos a ver como toda la calendarización de los laboratorios. para Exacto, vamos a ustedes. entregar los trabajos, Ya. dudas, cualquier cosa. El Y próximo. la siguiente semana, Y el la otro martes, siguiente semana, a las 2:30, vamos a presentar un trabajo y vamos a ver cómo anda de tiempo. Un solo ah, trabajo, ya. que Ya. debieran ser 10 minutos. Y, ¿Profe? profe, ¿Sí? la presentación, espérame que tengo un poquito de duda. ¿En la presentación solo presentan uno o presentamos los dos? Los dos, pues, de Ah, eso ya. se trata. No es que a veces nos dicen así como que los dos tienen que saber la información y eligen a uno. Entonces, No, 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 ya. no. Aquí la idea es que presenten los dos con cámara Ya. abierta, porque el objetivo también de estos chicos es que se preparen para el examen de grado. Y, espérame. Y eso, presentación no se le envía antes, solo se presenta. Solo se presenta y después Ya. me envían el PTT. Ya, ya. ¿Ya? Eso, profe. Ya, esa era mi duda. Gracias. Ahora, si tienen dudas, me van preguntando en la semana, pues van a tener esta semana y la otra semana para preguntar. ¿Profe? ¿Sí, Paloma? Es que yo estoy un poco confundida con todos los trabajos. No sé si del que estamos hablando ahora es del seminario. El tema que les mandé por correo. Nada Ah, que ver con los seminarios. Los seminarios, ya. Paloma, se van a entregar un día antes de la prueba de la primera PEP. Que la próxima semana yo creo que la vamos a programar porque la idea es que no se le junte con Inge. ¿Ya? Ah, ya, profe, sí, sí. Ya. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? No, profe. Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿qué le pasó? Es que la tarea que mandó ayer se hace un PowerPoint, pero ¿con qué estructura? ¿Lo dijo? No, no lo dije, pero tiene que tener la estructura del paper. Po. Usted coloca primero un pequeño resumen, no va a colocar todo el resumen. En el fondo, ¿qué es lo que están entendiendo ustedes del paper que les envié? ¿Ya? Después una pequeña introducción, materiales y métodos si es que tiene, o a qué se refiere y los resultados. Y ahí la interpretación. ¿Qué entienden ustedes en ese paper en la interpretación? Porque cuando ustedes hagan su tesis y hagan una investigación, ustedes van a ir comparando de acuerdo a metodologías. ¿Le quedó claro, Daniela? Profe, gracias. Listo. Comenzamos. Vamos a comenzar la clase. Esta clase está apoyada con la clase que está en U virtual. Chicos. ¿Cuál clase, profe? La clase justamente de microorganismos de importancia a nivel de la industria de alimentos. ¿Ya? Ahí hay un resumen de esta clase. Hay algunas cosas y otras cosas van a estar hoy día en la clase. ¿Ya? Profe, ¿Ven? una consulta. Sí. No sé si podría subir como los PowerPoint o todo el material que va a usar así visual, porque yo los mando a imprimir Es y que los mando a aquí, imprimir así como por mayor. Alexandra, no, es que aquí, Alexandra, está la grabación, ¿ya? Porque hoy día tenemos el grave problema que la U virtual no tiene más de 100 megas. O sea, Y no puede como por un drive o algo así. en el caso del drive estoy colocando todo lo que son las grabaciones. Ujú. No, es que más que nada es para tener este material también Sí, pero es impreso. que este material lo va a tener en la grabación, pues, Alexandra. Bueno, ¿Ya? Entonces, sí, hoy día tenemos serios problemas con U virtual porque no tiene capacidad. Yo no sé qué pasó.
no tengo idea. Ayer tuve que hacer la transformación del drive, tuve que meterla al drive y después transformar, y por eso van a salir así las grabaciones, ¿ya? Ahora, partiendo con esta clase, ustedes vieron distintos microorganismos en micro 1, ¿o no? ¿No es cierto? Aquí nosotros nos vamos a referir específicamente a alimentos, al deterioro de alimentos. Seguramente, y cuando terminen esta asignatura, y fue lo que nos pasa siempre en todos los cursos, y de hecho lo comentábamos con los chicos que estuvieron en el semestre pasado, la mirada posterior, cuando ustedes van a comprar, van a consumir, va a ser distinto cuando vean los alimentos, porque ustedes van a ver aquí cómo se generan las cargas microbianas, cómo se generan las contaminaciones, cómo se generan las alteraciones por manipulación. Entonces ahí uno se pone más, selecciona más. Entonces, estos microorganismos que alteran estos alimentos son simplecitos, pequeñitos, pero, y lo tenemos hoy día con lo que es el caso del COVID, un virus pequeñito, ya ven lo que ha generado, ¿ya? De hecho, hay un dicho que una guerra biológica o una alteración biológica uno sabe cuándo parte, pero no cuándo termina. ¿Y por qué razón? Porque entre medio van a haber una serie de mutaciones que yo tengo este organismo inicial, pero después me va cambiando. ¿Ya? Entonces, es posible que nosotros digamos, yo tengo este alimento y puedo predecir cómo va a ir cambiando, y hay algunos modelos hoy día matemáticos que se usan en algunas empresas, teniendo claro las estadísticas que existen a nivel de contaminación en las empresas. Ningún software hace la pega que la que hace un profesional, chiquillo. Y hoy día, en el caso de la pandemia, hemos visto, las clases no son lo mismo, ni los laboratorios no son lo mismo, si lo hacemos a través de una pantalla de un computador o si ustedes meten mano, si ustedes se ensucian, si ustedes cometen errores, ¿ya? Y en el caso de los software es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, sí uno puede predecir con estadísticas determinadas que llevan las empresas qué tipo de microorganismo, cómo va a ir avanzando su contaminación, qué carga microbiana, qué organismos están representados, ¿por qué razón? Porque si yo tengo un alimento que está a base y se realiza en base a huevo, ¿qué microorganismo va a ser más factible que yo tenga en ese? ¿Qué piensan ustedes? ¿Salmonela, profe? Exactamente. ¿Ya? Entonces, uno lo primero que va a pensar va a ser salmonela. Y, por lo tanto, si yo voy a hacer un análisis, no voy a partir con un RAM, voy a partir con un análisis que me dirija a salmonela. Y ese es el objetivo de esta asignatura, que yo parta y optimice y vea exactamente de lo que estoy mirando hacia dónde voy a ir. De acuerdo a esto, es necesario una información, que es lo que les decía, estadística, ¿ya? Para ver el tipo de microorganismo, el hábitat, etc. En esta clase, y en la clase que ustedes tienen, yo la generé con el manual de Berger, que eso lo pueden encontrar también en la biblioteca, que es un manual de taxonomía de bacterias, ¿ya? Ahora, en este manual de la 8ª edición hay una generación de una clasificación de los microorganismos más importantes en el caso de alimentos. Pero hoy día, y lo vamos a ver en la clase, por eso les decía que las clases mías se van actualizando en la medida que va saliendo otra información, con todo lo que es el estudio del ADN,
ha habido una reclasificación de los géneros y lo vamos a ir viendo, ¿ya? En esta clase vamos a ver estos géneros de bacterias que son los más comunes que afectan a los alimentos. Acetobacter, Acinetobacter, Alcalígenes, Bacillus, esto está en U virtual, ¿ya? Vamos a ver estos mohos y vamos a ver estas levaduras, ¿ya? Cuando tengan dudas, ustedes me preguntan solamente, chicos, ¿ya? Entonces, el primero es Acetobacter. Vamos a partir por las bacterias. Lo que yo les decía a nivel de taxonomía, todas las familias terminan en EAE, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron? En micro 1. Chicos. Sí, profe. Ya. Los géneros más importantes en esta familia es Acetobacter y Gluconobacter. Comprende 7 especies, son gram negativos, aerobios estrictos. ¿Y cuál es el hábitat? Masa fermentada, granos de cereales, etc. Cuando el papá o ustedes dejan un vino abierto, hoy día hay una serie de aditamentos para evitar que entre el oxígeno. Si entra el oxígeno, ¿qué es lo que les va a pasar a ese vino? Chicos. Yo no tomo vino, profe, pero para el 18 se quedó abierto un vino y el otro día se lo tomaron y estaba como amargo, así como malo. Pese a que lo taparon, pero aún así entró, no quedó bien tapado. Entonces Bueno, lo poco que entró lo amargó. A ver, como estaba malo, me dijeron. Exacto. Se avinagró, tienen que haberle dicho. Eso. ¿Por Sí. qué razón? Porque el oxígeno, usted al taparlo, quedó oxígeno. ¿Ya? Sí. Y el corcho es poroso y por lo tanto entra oxígeno también. Entonces, por eso que venden, no sé, yo tampoco tomo, Alexandra, pero mi marido que toma los fines de semana tiene una cuestión que elimina el oxígeno internamente y con eso evita que sea vinagre. ¿Por qué? Porque en ese vino entró el Acetobacter aceti y ese Acetobacter oxidó el etanol, el alcohol que tenía el vino, transformándolo en ácido acético. Y ahí tenemos el vinagre. Ahora, este proceso puede ser de forma natural, si yo les dejo un vino, pero también lo puedo hacer, y de hecho se hace, el vinagre artificial que ustedes compran en el supermercado, ¿o no? ¿Alguien come ensaladas con vinagre? Sí, profe. Ya. Y también, por ejemplo, el vinagre de manzana. ¿Alguien usa el vinagre de manzana? Sí, profe. Ya. Entonces, eso yo lo puedo hacer con fermentadores que me generan, ¿no es cierto?, la introducción de oxígeno para obtener finalmente el vinagre. Ahora, yo les decía que hay muchos géneros que se han ido reacondicionando. ¿Por qué razón? Porque se ha estudiado el ADN y dentro de eso se ha visto que en la secuencia de las bases, si yo tengo una diferencia de más de 10 unidades entre el mínimo valor y el máximo valor, significa de que el contenido de guanina citosina representa un género que es heterogéneo en este caso. Y si este delta es menor a 10, es un género que se clasifica como homogéneo. ¿Estamos?
Aquí tenemos la foto de Acetobacter. Aeromonas. Aeromonas es un género que produce gas, oxidasa positiva. Hoy en estos laboratorios vamos a ver pruebas bioquímicas, la prueba de la oxidasa, de la catalasa, ¿ya? Es un bacilo negativo, gram negativo, típicamente acuático, y pertenece nuevamente a la familia de las Aeromonadaceae, termina en EAE, ¿ya? Dijimos que genera gas y el contenido de guanina citosina es de 57 a 65 moles de porcentaje. ¿Cómo es este género? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Perfecto. Bien. ¿Ya? Ahora, en este género, ¿ya?, de aeromonas, existen dos grupos, el grupo salmonicida y el grupo hidrófila punctata, ¿ya? En la especie Aeromonas hidrófila, ¿ya?, es una de las más importantes porque están generalmente transmitidas por alimentos. En cambio, la salmonicida es específica de los peces de agua dulce y no es patógena. La hidrófila, se dan cuenta, está introducida en todas las infecciones extraintestinales, especialmente la gente con factores de riesgo de defensa, etc. ¿Ya? Y esta se da especialmente con la gente que practica natación. ¿Y por qué razón? Porque oye, aunque la persona nade muy bien, ¿no es cierto?, muchas veces absorben o aspiran agua de la piscina. ¿Ya? Entonces, el grupo salmonicida está Aeromonas salmonicida, el grupo hidrófila punctata, la hidrófila, la sobria y la caviae. ¿Ya? En este grupo, generalmente el porcentaje de sal no lo toleran más allá de un 5%, ¿ya? Y normalmente están en alrededor de pH 6. En general, las bacterias, ¿en qué pH se mueven? ¿Mm? Chicos, 4,5 no. ¿En qué pH se mueven? o más neutro, como en el 7. Claro, en pH neutro, generalmente 6 hasta 8, 8. por ahí. Hay algunos que pueden extralimitarse. Siempre en microbiología, chiquillos, van a tener presente que siempre hay microorganismos que se arrancan, ¿ya?, de lo que es lo tradicional. En micro 1 deben haber visto lo tradicional para bacterias, tradicional para moho, tradicional para levadura, pero siempre van a haber microorganismos que se escapan. ¿Estamos claros? Aquí tenemos fotos de Aeromonas hidrófilas. Acinetobacter, de la familia Neisseria, ¿ya? Bacilo gram negativo, aerobios estrictos, no reduce. ¿Qué significa aerobio estricto? Que sí o sí necesita oxígeno. Perfecto. Oxidasa negativo. ¿Y qué significa que sea un cultivo joven o viejo? ¿Mm? Como cuando están, hoy no me acuerdo cómo se llama, pero como cuando están creciendo, ¿sí? ¿O no? Como el inicio y el final. Pero, Catalina, ok, pero si usted está en un laboratorio y usted da instrucciones, Sí. No, es que no me acuerdo, no puedo responder así. claro, porque usted si da instrucciones y le dice a un operario, oye, tienes que verlo en la etapa joven o en la etapa de ya cuando está empezando a envejecerse. Y él le va a decir, ¿pero cuándo?
¿Cómo voy a saber yo cuándo es joven o cuándo es viejo? Ah, claro. ¿Alguien se acuerda? Chicos. Carolina. Tamara. No, profe, yo no me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? Profe, no recuerdo haber escuchado eso de joven o viejo. Pero tienen que haberlo visto en micro 1. Cuando ustedes hicieron laboratorio, aunque sea así laboratorio online, ¿ya? ¿En cuánto tiempo, de acuerdo a la guía, veía los resultados? ¿Mm? ¿En cuánto tiempo? Chicos. Profe, es que los laboratorios que hicimos, la gran mayoría de lo que hicimos fueron cálculos, no, de materia de laboratorio no vimos, sino que nos mandaban a hacer informes, buscando información sobre los diferentes tipos de análisis que teníamos que hacer, pero nunca pasamos así como tal cultivo joven o viejo. Bueno, en los laboratorios que vamos a tener, sale estrictamente, ¿ya? ¿En qué tiempo tienen que ustedes, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis de coliforme que lo van a hacer en forma presencial, van a sembrar en tal fecha y después a las 24, 48 horas, si hay crecimiento, lo cambio a esto, después lo cambio a esto otro, hago el análisis presuntivo, confirmativo, etcétera. Un cultivo joven está dentro de las primeras 24, 48 horas. Y por eso que aquí se especifica, porque aquí, en el caso de Acinetobacter, cuando está joven tiene forma de bacilo todavía. Y cuando empieza a envejecer, pasadas las 48 horas, empieza ese bacilo como a engrosarse y se pone como un bacilo más rechoncho, ¿ya? Como cocacia. Un poquito más grande, pero adquiere esa forma. Entonces, por eso de que en este caso se especifica muy claramente. Si es un cultivo joven, ustedes van a encontrar bacilo. Si es un cultivo viejo, van a encontrar formas más bien rechonchas, más bien cocoides. ¿Estamos claros? Sí, profe. Contenido de guanina, citosina entre 39 y 47 moles de porcentaje. En este caso, Acinetobacter está en su hábitat, suelos, aguas, alimentos frescos, refrigerados, etc. Alcalígene es una bacteria productora de álcali, bacilo gram negativo, y hay que tener cuidado. Ustedes, cuando vieron tinción de Gram, les dijeron que tenían que tener cuidado para que no tuvieran falsos positivos ni falsos negativos. ¿Mm? ¿Chicos? Yo sí lo vi, pero antes. ¿Y el resto no vio nada de eso? No, solo nos enseñaron nos mostraron como un video explicativo. Que los que responden, profe, tuvieron laboratorio mucho antes que nosotros y nuestro laboratorio del semestre pasado en verdad fue más que nada cálculos, más que en sí mucha materia. Ya. Sí, es que yo en verdad me acuerdo porque tuve laboratorio presencial hace años ya, por eso nomás, pero no he tenido, o sea, eso, por eso me acuerdo. Bueno, en el caso de la tinción de Gram y la Catalina que lo hizo, había que tener mucho cuidado porque era muy factible, por ejemplo, que si yo le aplicaba en la tinción mucho tiempo ácido, se me transformara el color de la bacteria. Y si era Gram positivo, yo lo viera después Gram negativo. ¿O no, Catalina? Sí, algo me acuerdo. ¿Ven? Ya. Entonces,
Es por eso de que las tinciones, las preparaciones, en el caso de microbiología, hay que tener un cierto manejo en el laboratorio para que quedan bien. Por ejemplo, vamos a hacer preparación en fresco. ¿Qué significa? Que yo tomo y pongo en un porta una preparación y la veo directamente al microscopio, ¿ya? Si voy a hacer una preparación en fresco, le tengo que poner un cubre. Si voy a hacer una preparación de bacteria, ¿cómo se llama esa preparación para verla en el microscopio? ¿Es igual que la preparación en fresco, Catalina? No, pero no me acuerdo mucho, en verdad. Ya. Como de nombre no me acuerdo. Bueno, en el caso de la bacteria, las tinciones de Gram es una preparación que se denomina frotis, porque eso yo lo voy a exponer a la llama. ¿Se acuerda que uno lo iba secando o no? Sí, y se iba como poniendo así, con Exacto. más. En cambio, el fresco es el nombre. Yo coloco un porta, pongo, en el caso de no ver una tinción, pongo una gota de agua destilada, pongo el microorganismo, que en este caso va a ser un moho, pongo el cubre y lo llevo al microscopio. Profe, ¿cómo era? ¿Flotis o frotis? Frotis. Frotis, con R. R. Claro, con R. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Entonces, ahora, ese frotis, como yo le agregué reactivos, ¿ya? Y después lo sequé, tengo que verlo. ¿Ustedes vieron el microscopio? ¿Le mostraron el microscopio? ¿Los objetivos del microscopio? Que tenemos de Y eso sí. Sí, nos mostraron, o sea, nos mostró como en una imagen, como las partes del microscopio y todas esas cosas. Ya. Entonces, Alexandra, ¿con qué objetivo veo la preparación en fresco y con qué objetivo veo la tinción de Gram? Me pilló, profe. ¿Catalina se Me pilló. acuerda? ¿Nadie No se le acuerda? escuché, profe. Si yo tengo una tinción de Gram, ¿con qué objetivo veo en el microscopio? Y si tengo una preparación en fresco, ¿con qué objetivo? ¿O con el mismo? No, es diferente. Creo que la tinción tenía que ser como el 100, ¿o no? El Y el 100, otro era el 10 el 10 o el 40. para ubicar y No me después acuerdo. con 40. Ah, ya, sí. Pero el otro era el 100, ese me El acuerdo. 100, pero además, ¿qué tengo que agregarle a Como la un líquido, ¿o no? aceite Un de inmersión? aceite. Aceite de inmersión para que me genere que los campos yo los pueda ver bien. ¿Ya? Esas cosas espero yo que las podamos hacer en los laboratorios. ¿Ya? No produce pigmento, alcalígenes se encuentra distribuido en distintos alimentos, leche, productos, en general que tuvieran alguna alteración. El contenido de guanina, citosina entre 58 a 70. O sea, volvemos de nuevo, es heterogéneo. Ahí tenemos alcalígenes. Alteromón es un habitante del mar, de agua costera, ya en general está en alimentos marinos, puede crecer en distintas especies, pero con que necesiten salinidad. Bacilo, gram negativo, móviles, aerobio estricto, y el contenido de guanina citosina, fíjense, 43,2 a 48. ¿Qué significa esto? Significa de que este género se reacondicionó, porque normalmente cuando hay fracciones es porque se ha reestudiado. Bacilo, este sí lo conocen, ¿o no? ¿Chicos? Sí, profe. Ya, Bacillus pertenece a la familia de las Bacillaceae y es conocido por qué. Además de ser gran positivo, porque tienen esporas, endosporas. ¿Ya? Algunos son del tipo psicrófilo o termófilo y la importancia de Bacillus es que son muy recurrentes en la industria conservera y son resistentes al calor
no la forma vegetativa del bacilo, sino la espora. La especie que nosotros... ¿Sí? ¿Qué significan los psicrófilos? ¿Se acuerdan? Lo vieron en micro 1, lo que es el crecimiento de temperatura mesófilo, termófilo, psicrófilo, psicrótrofo. ¿Se acuerdan? Sí, profe, los psicrófilos les gusta el frío. Le gustaba el frío. Perfecto. ¿Pero qué diferencia hay entre el psicrófilo y el psicrótrofo, María José? Me pilló, profe. Es que justo a mí nos tocó exponer sobre el túnel frío y por eso me acordaba de los psicrófilos. El psicrótrofo, a diferencia del psicrófilo, el psicrófilo efectivamente, María José, se da siempre en temperaturas bajas. Pero el psicrótrofo es de los mesófilos que pueden crecer a bajas temperaturas. ¿Estamos? La especie que en este caso nos interesa es el Bacillus cereus. ¿Ya? El Bacillus cereus es uno de los que vamos a ver especialmente, y fíjense, cereus, ¿en qué alimento lo vamos a ver seguido? ¿Cereales? Harinas, cereales, ese tipo de cosas. En general, a veces los nombres de los microorganismos se asocian con el alimento que crecen, ¿ya? Entonces, tenemos Bacillus anthracis, que es más de la parte humana, Cereus, Coagulan, lo vamos a ver en la industria conservera. De hecho, en el seminario de salsa de tomate, debieran de ver en alteraciones Coagulan. Bacillus nato, subtilis, thuringiensis. ¿Estamos? Esta, la más importante es Cereus porque genera una toxinfección alimentaria. El contenido de guanina es de 32 a 62, súper heterogéneo, y es fuertemente proteolítica. Cuando una especie se denomina fuertemente proteolítica, es porque altera y desdobla las proteínas, y al tener hartas proteínas es hediondo. ¿Ya? Esta clasificación está en U virtual, para que la vean. ¿Ya? Entonces, yo no me voy a detener mayormente. Está en U virtual, la pueden encontrar completa. Dijimos que la importancia de bacilo es por la espora, ¿ya? Bacillus cereus, por lo tanto, es un anaerobio facultativo. Tiene bacilos de gran tamaño, forman cadena. La parte vegetativa se mueve hasta los 55 grados. En cambio, las esporas son las termorresistentes, generalmente son centrales y no deforman el esporangio, porque si ustedes vieron algún video en micro 1 de formación de espora, podían estar central y podían estar en los extremos, ¿se acuerdan? ¿Vieron eso? Chicos, Yo no me acuerdo mucho, profe, sinceramente. si están en los extremos es mucho más factible que altere o deforme el bacilo. En cambio, si están central, como que en la parte central es como más flexible y un poquito más gordito el bacilo, entonces es más difícil que lo deforme. Estas son características de clasificación. Es ubicuo. ¿Qué significa que sea ubicuo? Que lo podemos tener en cualquier parte, ¿ya? De la flora ambiental. También podría estar en el intestino, pero no es un habitante normal del intestino. Y la espora es termorresistente, ¿ya? Eso significa de que puede soportar incluso temperaturas sobre 95 grados. Aquí tenemos a Bacillus con su flagelo, ¿ya? Perítrico,
si están en todo, los pili, que están en toda la circunferencia del bacilo, ¿ya? Si tuviéramos en los dos lados los flagelos, sería, ya no sería polar, sería anfítrico, y si tuviera en toda la zona del bacilo, sería perítrico. ¿Estamos? Bacteroides es un género de anaerobios, pertenece a la familia de las Bacteroidaceae, mesófilo, no esporulado, ¿ya? Contenido de guanina citosina entre 40 y 55. En este caso, las distintas especies están acidifacien. Las más comunes en alimentos las vamos a encontrar como el fragilis, el suis, el piógenes, ¿ya? Son como los que vamos a ver más comunes. De hecho, aquí yo puse el ejemplo del fragilis, que es un oportunista también a nivel humano, ¿ya? En general, el bacteroide se utiliza también para en algunos alimentos medir algunas resistencias, y de hecho se ha visto que bacteroide generalmente es resistente a algunos antibióticos que tienen en sus moléculas, el lactámico, etc. Ahora, estas resistencias se van dando, en el caso de los seres humanos, cuando el individuo consume antibiótico y no termina las dosis pertinentes. La dosis pertinente de un antibiótico debiera ser a lo menos 7 días, ¿ya? Y ser hoy día en nuestro país es obligatorio tener una receta de un médico. Hace, yo diría, unos 15 años, 20 años, había mucha flexibilidad y no se exigía la receta. Hoy día sí se exigen. Y eso ha significado de que haya disminuido un poco la resistencia a algunos antibióticos. Hay países, chicos, que son vecinos nuestros, que tienen resistencia a, por ejemplo, yo he visto algunos trabajos y cuando estuve en Colombia, tienen resistencia, Escherichia tiene resistencia a prácticamente todos los antibióticos y por lo tanto están tratando de generar otro tipo de mecanismo que no sea el tratar con antibióticos, especialmente a los animales, ¿ya? Ahí tenemos Bacteroides fragilis. Botrytis es un bacilo gram positivo, asporógeno. ¿Qué significa que sea asporógeno? Chicos, ¿están o no están? Sí, profe, sí estamos, pero quizás no sabemos responder. Pero digan, no sé, ya. Profe, ¿es porque tendrá espora? Que no tiene, María José, cuando Ok. tiene as o aporógeno, no tiene, ¿ya? Cuando ustedes vean ese término, ya, no tiene, ¿ya? Y aquí también tenemos cultivo joven, cultivo viejo, bacilos, cocoides. Aquí este es un género nuevo y por lo tanto está conformado solamente por dos especies, la termofacta y campestre, ¿ya? Aquí es I, no campestre, es campestris, ¿ya? ¿Qué diferencia? Simplemente en algunas reacciones bioquímicas. Campestri es ramnosa e hipurato positivo y termofacta ramnosa e hipurato negativo. Y fíjense, como es un género nuevo y tiene solamente dos especies, fíjense el contenido de guanina citosina es de 36, ni siquiera tiene el rango.
son tan parecidos que son 36. ¿Estamos claros? Chicos, Sí, profe. Campylobacter. Hay un seminario que se trata de Campylobacter. Campylobacter es un microorganismo que se da mucho en países que van mejorando sus niveles económicos, ¿ya? Y van desplazando otros, ¿ya? Campylobacter es un bacilo gram negativo, microaerófilo o anaerobio. ¿Qué significa que sea microaerófilo? ¿Lo saben? Si no, díganme que no y les explico. No, profe. Microaerófilo es que crecen en condiciones de poco oxígeno, ¿ya? No son anaerobios totales, estrictos, ¿ya? Móviles y pueden ser, tenemos algunas especies como Campylobacter curvus, rectus, el apellido lo dice al tiro como el bacilo, ¿no? El contenido de guanina, citosina entre 30 a 35, ¿ya? No tienen espora oxidasa positiva, ¿ya? Dijimos que son gram negativo, ¿ya? Y fíjense, puede tener uno o más flagelos polares o anfítricos de frentón. ¿Qué significa eso? ¿Que sea anfítrico? Lo acabo de decir. ¿Mm? Que tiene 2 flagelos. En los dos extremos, Luis, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en la medida que va envejeciendo, se van colocando más rechonchos, más cocáceas. ¿Ya? Ya dijimos microaerófilo y aquí tenemos el contenido de oxígeno entre un 5 y un 10 y un 3 un 5 de CO2. Ahora, hay dos especies que eso lo vamos a ver en el seminario. Dentro de las más importantes de Campylobacter está el Yeyuni y el Coli, ¿ya? Que son como las más importantes a nivel de alimento. Aquí tenemos, fíjense, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo son? Medios en espiral, así medios curvos. No es el típico bacilo recto. Aquí tenemos al Yeyuni. Ok. Esto no lo vamos a ver porque nosotros no hacemos en el laboratorio de determinación de Campylobacter, ¿ya? Carnobacterium. El nombre lo dice, bacteria de la carne. Bacilo gram positivo, catalasa positivo. Y aquí también está reacondicionado. Y tenemos 4 especies. La divergens, la piscícola, la gallinarum y el móvil. Ustedes en libros antiguos pueden encontrar a Campylobacter, perdón, a Carnobacterium divergens como Lactobacillus divergens y a la piscícola como Lactobacillus piscícola. Este género se caracteriza por ser heterofermentativo. ¿Qué significa que sea heterofermentativo? ¿Ah? Chicos, eso tienen que haberlo visto en bioquímica. Heterofermentativo, homofermentativo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Sí, me olvidó. Profe, creo que heterofermentativo se trataba cuando incluía como etanol en la fermentación. Perfecto. Se acordó la Alexia. Felicitaciones, Alexia. Sí. Hetero, cuando genera en el término de la fermentación algo de etanol. Homofermentativo, no. Solamente ácido láctico. La mayoría puede crecer a temperaturas sobre 0 grados, pero no más allá de 45. El contenido de guanina, citosina entre 33 a 37.2 y se diferencia a nivel de lactobacilo porque no pueden crecer en medios con acetato y sintetizan ácido oleico. ¿Cuál es el hábitat? Carnes envasadas al vacío. Uno piensa que los alimentos envasados al vacío son estériles.
No, no son estériles, ¿ya? Entonces, carne envasada al vacío, alimentos afines, en general, todo lo que sea envasado al vacío es factible que esté Carnobacterium. Ahí tenemos a Carnobacterium pleitosensium. Y fíjense, esta es una foto de un microscopio electrónico donde se ve el color verde. Citrobacter es un género que pertenece a la común, y aquí sí que no me digan que no lo vieron, la familia de las entero, ¿no? ¿La vieron? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, Enterobacteriaceae, que es donde están quizás los microorganismos más complicados a nivel de alimentos, algunos, no todos. De hecho, Citrobacter no es un microorganismo muy complicado, ¿ya? Como la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, etc. Aquí tenemos Bacillus gram negativo, utilizan el citrato como fuente exclusiva de carbono, ¿ya? Y por eso su nombre es Citrobacter. ¿Qué especies tenemos comunes? Que vamos a ver, el Freundii, el Intermedius, el Diversus. Esos son como los más comunes que vamos a ver en los capítulos de alimentos. Bacterias móviles, fermentadores, fermentan la lactosa, son, bueno, de ahí el nombre, citrato positivo, ¿ya? Algunos negativos, pero en general la mayoría positivo, ¿ya? Y algunas especies tienen antígeno somático, que es lo característico que diferencia especialmente esta familia a los antígenos, que todo el antígeno somático o el flagelar, el de superficie, que eso, ¿en qué microorganismo lo tienen que haber visto muy bien explicado? ¿Se acuerdan? ¿Chicos? No recuerdo haberlo visto, profe. ¿En Salmonella no lo vieron? No que yo recuerdo. Ya. Bueno, aquí lo vamos a ver y como les decía, la especie más común en alimentos es Citrobacter freundii, que la podemos encontrar en hortaliza y en carne fresca. El contenido de guanina citosina es de 50 a 52 moles de porcentaje. Ahí tenemos una foto. Y el famoso Clostridium. Famoso porque este es la especie que tiene que haberles diferenciado lo que hablábamos ayer, lo que cuando yo aplico un tratamiento de pasteurización y un tratamiento de esterilización, ¿ya? Es por especialmente el famoso Clostridium botulinum, porque ¿qué me genera la toxina del botulismo, ¿ya? Entonces son bacilos gram positivo esporulado, ¿ya? La especie más complicada es el botulino, el perfringe no es tan complicado, ¿ya? El botulinum genera esta toxina que me va a generar un desorden neurológico que lo vamos a ver en el capítulo específico, pero también tenemos otros Clostridium que hoy día nos hacen algo de ruido, como el Difficile, ¿ya? El Difficile es un Clostridium que se da mucho en la flora saprófita intestinal y que genera diarreas muy fuertes, difíciles de controlar, y este Difficile desgraciadamente se presenta mucho en zonas de urgencia de hospitales. Entonces, a veces los pacientes entran con una enfermedad y si se agarran ojalá que pueda tener un tratamiento adecuado, rápido, porque es muy fácil que las personas mueran por el difícil, ¿ya? El perfringe lo vamos a ver que se da mucho en carne, en general carnero, novillo, oveja, hay un seminario de eso, ¿ya?
El tétani es más bien a nivel solamente de humano, porque genera el tétano. Bacillus es, o sea, Clostridium se puede comparar con el caso de Bacillus porque son fuertemente proteolíticos, o sea, cuando están presentes generan olores fuertes. El contenido guanina-citosina entre 23 a 43 moles de porcentaje. Y las especies que, aparte de estas que hemos visto, vamos a ver también seguramente el Butyricum, el Aerotolerance. Yo diría que esos son como los más comunes. El Tirobutyricum, ¿ya? Bueno, y aparte el Perfringen, que está aquí, el Botulinum, etcétera. El Sporógenes también, ¿ya? En general, las cepas del Clostridium botulinum son, dijimos, bacilos grampositivos, móviles, flagelos perítricos. ¿Qué significa que sean perítricos? Chicos, anaerobio estricto. ¿Sí, Alexi? No, que le iba a decir que no sabía lo que era perítrico, profe. Lo expliqué yo hace un rato. Polar, anfítrico, perítrico en toda la superficie del bacilo. ¿Ya? Ah, ya, profe. No se les olvide. ¿Ya? Entonces, tenemos el botulino que lo vamos a ver, ¿ya? No vamos a ver el botulino en específico en laboratorio, pero sí perfringe. En el caso del botulino, la complicación es porque genera neurotoxina, a diferencia de las toxinas de la Escherichia, la Salmonella, que uno consume el alimento y el efecto está en el estómago, ¿ya? En cambio acá, la toxina va al cerebro y por eso que me produce un cuadro que finalmente termina con la parálisis del individuo, ¿ya? Que lo vamos a ver. 8 toxinas, A, B, C1, C2, D, E, F y G, ¿ya? Y también lo vamos a ver en el capítulo específico, hay un cuadro que se denomina el botulismo infantil, que está dado principalmente por Baratti y Butyricum, y que no tiene nada que ver con estos casos de neurotoxinas, pero que también complican mucho por ser, porque se presentan en niños, ¿ya? Aquí tenemos fotos de el Perfringe. Corynebacterium. Pertenece a la familia de las Corynebacteriaceae, 30 especies, ¿ya? Bacilo gram positivo, aeróbico, no esporulado, o sea, asporógeno, ¿ya? Alteran hortaliza, cárnico, algunas psicrófilas, la mayoría mesófilas, hábitat, planta, hombres animales, en intestino, alimentos alterados, ¿ya? En el caso del contenido guanina y citosina entre 51 a 63, y la especie más complicada a nivel humano es la Corynebacterium diphtheriae, que es el que produce la difteria, ¿ya? Ahí tenemos fotos. Y aquí tenemos a otro participante de la familia de las Enterobacteriaceae, que es el Enterobacter. Y este es muy parecido a la Escherichia, ¿ya? Bacilo, gram negativo, ¿ya? Fermentan azúcares, y lo único que los diferencia exactamente el Enterobacter con la Escherichia es el INVIC, que yo espero que lo veamos en el laboratorio. Aparte de aerógenos, ¿qué otras especies tenemos? Cloacae, Sakazaki. ¿Ya? En general es un oportunista, ¿ya? Que vive en materia orgánica, pero que está en la microflora normal de la población. Y ahí está el problema. Ahí tenemos la foto. Enterococcus. Este género
fue reacondicionado en algunas líneas, ¿ya? Y este género reúne a cocáceas del grupo de Lanceville, o sea, que generan una reacción con, en el caso de estos enterococcus. Y aquí, en Enterococcus, estaban los antiguos estreptococos fecales y otros que vamos a ver, ¿ya? Aquí tenemos el enterococo fecal y que ustedes lo pueden encontrar en los libros como estreptococcus fecalis. Erwinia. Erwinia también pertenece a las a la familia, pero este no es tan complicado, es más bien un patógeno de planta que se transmite a el humano, ¿ya? Bacilo gram negativo, móvil, psicrófilo, ¿ya? Me genera en general tonalidades algunas rojizas y la especie más importante, una de las más importantes es la carotobora, que está asociada a necrosis, agallas, marchitamiento y descomposición. ¿Han visto? ¿Alguien tiene parientes en el campo? ¿Chicos? ¿Nadie? No, profe, al menos yo no. ¿Nadie tiene pariente en el campo? ¿Son todos santiaguinos? Sí, profe. ¿Usted, Benjamín, ha visto alguna vez alguna planta así con un engrosamiento a veces en las bases del, como un tejido que va aumentando? Que normalmente le denominan agallas. Creo que sí, profe. Bueno, así si uno abriera ese tejido e hiciera una preparación, podría encontrar Erwinia carotobora, ¿ya? Esta es la más importante en alteraciones frutas, verduras y el contenido guanina citosina entre 53.6 a 54.1. Fíjense, y eso es lo que le decía, esta foto está en un virtual, produce necrosis, empieza a colocarse negro y después se seca totalmente la parte que está afectada. Y con este género, este último vamos a ver y vamos a terminar, que también es de las entero y que sí es más conocido con ustedes, que es la Escherichia coli y que se confunde con Enterobacter. Por lo tanto, cuando yo hago el análisis de Escherichia coli para determinar si está, yo debiera, de acuerdo a la norma, debiera compararlo con Enterobacter, con el INVIC, para no tener ni un falso positivo ni un falso negativo. ¿Ya? Escherichia está en el intestino de hombres y de animales, ¿ya? Y es lo que les decía, si yo encuentro Escherichia coli en un alimento, pero yo no me voy a confundir, ni voy a pecar, ni mucho menos si encuentro a algún manipulador que me ha ingresado este microorganismo, está claro que ese manipulador fue al baño y no se lavó las manos. Contenido guanina, citosina entre 50 a 51 moles de porcentaje. Ahí tenemos la Escherichia con su flagelo. Quedamos hasta aquí. ¿Duda? ¿Chicos? No hasta el momento, profe. Ya, lo que yo les recomiendo que por lo menos lean o vean la clase, vean lo que está en un virtual, porque esta clase es bien densa porque son microorganismos, ¿ya? Para que se vayan familiarizando, dado que hay muchas cosas que no han visto en micro 1. ¿Estamos Profe, una claros? consulta. ¿Ese material que acaba de mostrar está en virtual? Está en un virtual una parte y la otra parte se complementa con esto, Alexi, ¿ya? Ya. Chicos, entonces yo le voy a mandar el link para el próximo martes, ¿ah? Y la Javiera, ¿qué le respondió el jefe de carrera?
Javiera. La Javiera entró, ¿ah? ¿No está la Javiera? No, parece. No, profe, no está. No, no está. Ya. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Cuídense, ¿ah? Hagan el curso, ¿ah? Chao, profe. ¿Hicieron Gracias. el curso para entrar? No, profe, este Ah, fin de no. semana lo iba a hacer. Ya me inscribí en la Sí, ahora plataforma, no. tengo que hacerlo. Ya, pues. Pónganse las pilas y háganlo ahora que no tienen mucha pega. ¿Mm? Ya, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, Chao, profe. Profe. Profe.